Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, estar aquí con ustedes otra vez y estamos disfrutando o recibiendo ya mucho de parte de Dios a través de ustedes y estos testimonios nos están bendiciendo mucho en ver qué tan real es nuestro Dios, ¿verdad? Que como dice Pablo, ¿no? Que ustedes se convirtieron, dice a los tesalonicenses, ¿no? Ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y me resuena ahorita, ¿no? De decir, Dios realmente es verdadero. Y eso no significa que todo va fácil. Y la misma Biblia, ¿no? La misma Biblia nos enseña, en nuestra escuela en Krill, cuando una vez tuvimos la respuesta de una persona que me dijo, ¿por qué ustedes en las enseñanzas enfatizan mucho el sufrimiento? Y dije, pues lee la Biblia, enséñame una vida o una historia de la Biblia que realmente no habla de aflicción, de sufrimiento, de pruebas. O sea, no es que tenemos un Dios que nos quiere hacer la vida difícil. Tenemos un Dios que quiere enseñarnos a creer y tener gozo, siempre ser gozosos, dice la Biblia. No porque todo va fácil, pero precisamente en medio de aflicción. Bueno, con quisiera seguir donde nos quedamos la última vez que estuvimos aquí. No sé si se recuerdan, estuvimos leyendo un pasaje en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés camina por el desierto y ve la arbusta, la zarza, el arbusto, la zarza que está ardiendo, y Moisés se acerca y Dios le habla. Y quisiera volver a leer este texto. Nos quedamos la otra vez, entonces, hablamos sobre este pasaje, pero nomás quedamos hasta la mitad. Entonces, quisiera volver a leer este texto y después seguir donde habíamos quedado. Dice Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, heveo y jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hasta aquí vamos a leer. Bueno, la vez pasada hablamos que cuando Dios se presenta a Moisés, ¿no? Él dice, yo soy el que soy. Realmente no da mucha información, ¿verdad? Yo soy el que soy. Pero claro que tiene un significado muy profundo. Pero también yo creo que hay algo que podemos sacar de la misma historia. La primera vez que Dios dice, yo soy, Él ya había dicho, ¿no? Él ya había dicho, antes de decir, yo soy el que soy, ya había dicho, ¿quién es? Yo soy el Dios de tu Padre. ¿Sí? Aquí el texto usa el Padre de forma singular, no plural, Dios de tus padres. Lo quiero dar con énfasis porque yo he visto algunas versiones ponen el Dios de tus padres y también en otras partes de la Biblia Dios muchas veces se presenta así, yo soy el Dios de tus padres. Pero aquí es singular, yo soy el Dios de tu Padre. Entonces, ¿quién es este Dios de su Padre? Entonces, hay tres identificaciones o tres aplicaciones, explicaciones que Dios da enseguida de esto. Uno, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es uno. Nos habla de cómo Dios se ha dado a conocer a través de la historia. Para nosotros, yo creo que para nosotros equivale que Dios dice yo soy el Dios de la Biblia, ¿no? Para Moisés, solamente Génesis es toda la historia que había. Entonces, ¿qué tenemos? Abraham, Isaac y Jacob. Aquí realmente más historia no tiene. Nosotros tenemos una historia mucho más amplia, ¿no? Pero el punto es cómo Dios se ha dado a conocer en la historia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después de la segunda fase, bien he visto lo que está pasando ahorita, ¿no? El pueblo que está en Egipto, yo he visto su aflicción, he escuchado su clamor, he conocido su condición. Es Dios presente. Y después dice, y he descendido para librarlos, para llevarlos. Ese es el futuro. Son tres fases que vemos en cómo Dios se presenta. La vez pasada nos enfocamos casi, yo creo, solamente en la primera parte. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de tu Padre. ¿Sí? Quiero volver a enfatizar. ¿Qué tan importante es esto? Yo soy el Dios de tu Padre. La importancia de que Moisés fue instruido por su papá en su niñez, antes que él fue llevado a su familia que le adoptó. Vemos que sus papás se esforzaron mucho para encaminar a Moisés en los primeros años de la vida. Aún hoy día los psicólogos afirman que los primeros no sé cuántos, 4, 5, 6 años, es la fase que realmente determina la formación de una persona. No digo que una persona que no ha sido formada en la palabra de Dios en estos años no hay esperanza. Por el Evangelio, por el Espíritu Santo, todo se puede corregir, todo se puede rescatar, todo se puede redimir, sabemos. Pero no es una excusa para nosotros para no dar importancia a estos primeros años de la vida, ¿no? Es tan importante esta primera fase y como vemos, como los papás de Moisés aprovecharon al máximo este tiempo. La vez pasada lo comparamos un poquito con Samuel. Samuel también fue un niño que sus papás desde su nacimiento sabían que este niño no va a crecer con nosotros, nomás tenemos unos pocos años para formar como barro en nuestras manos
para formar este niño. Y vemos cómo Samuel fue formado por sus papás, de tal forma que toda su juventud que pasó, y su adolescencia que pasó en ambientes muy pesados y con mucha perversión, pero que Samuel se mantuvo. Claro que Dios estaba con él, pero yo digo que la formación que tuvo en sus primeros años de su vida formó su fundamento, y aún Proverbios nos lo afirma cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos. Entonces, más adelante no se van a apartar de estos caminos. Tal vez tenemos muchos ejemplos en nuestro alrededor o en nuestra propia vida que a lo mejor nos apartamos, pero muchos de nosotros eventualmente regresamos y por seguro no disfrutamos el pecado por causa de tener esta conciencia, esta formación de nuestros papás desde muy chiquito. Entonces, para afirmar y enfatizar, hermanos, el aprovechar el tiempo de los hijos, cuando nuestros hijos están chiquitos. ¿Cómo así habrá sido la vida de Moisés, no? ¿Quién es este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿No? Yo creo que Moisés, siendo niño chiquito, ¿no? Pero que platíqueme, papá, ¿cómo es? Bueno, el Dios verdadero, ¿sí? En Egipto no faltan los dioses, pero hay un Dios verdadero que habló, que llamó a nuestro padre Abraham y les dio promesa, ¿no? Y su hijo heredó la promesa, y su hijo Jacob heredó la promesa. Lo tenemos aquí. Pero ¿qué hay de diferente, papá, en ese Dios y los dioses aquí en Egipto? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es, ese Dios ve y ese Dios oye, ¿sí? Como dice Pablo, cuando ustedes dicen a los corintios que estaban chiquitos, sus papás le llevaban a los ídolos mudos, ¿no? Ese Dios no es un Dios mudo, no es un Dios que no tiene conciencia, no es un Dios que nomás está ahí de palo viendo con la misma cara todo el día. Ese es un Dios que ve y oye y escucha y conoce, ¿no? A ver, papá, damos ejemplos, ¿no? Isaac oró por su mujer, ¿se recuerda? No vamos a buscar todos los textos, yo creo que ustedes saben. Isaac oró después de 20 años casados sin hijos. Dice, Isaac oró por su mujer y Dios respondió a la oración. Y después cuando se embaraza Rebeca, entonces se siente que están peleados sus hijos ya desde antes de nacer. Y ella, ¿qué hago? ¿Cómo voy a criar dos hijos que ya están peleados antes de nacer? ¿Y qué hizo? Consultó con Jehová. Y dice, y Jehová le respondió. Lea, cuando ella, la mujer pues de Jacob, ¿verdad? Lea, cuando ella se sintió afligida por no disfrutar el amor de su esposo, dice, Dios vio que yo vio mi aflicción y llamó el nombre de su primer hijo Rubén, ¿no? Y después, para no cambiar su situación, ¿qué dice después? Dios oyó que yo fui menospreciada y llamó su nombre Simeón. Para mí, casi quiero decir el ejemplo, casi quiero decir favorito, pero todos son buenos, ¿no? Agar fue una egipcia y llega a la casa de Abraham y no fue una vida fácil, pero en medio de todas sus tormentas, ¿qué dice? El viviente que me ve, tal vez Agar fue la primera, no estoy seguro, entre toda la familia, Abraham, Isaac, Jacob, tal vez Agar fue la primera que lo expresa. Él me ve, wow, ella nació en Egipto, conoció muchos dioses, pero nunca he visto un Dios que le ve a ella. El viviente que me ve, como yo creo que Pablo saca de ahí, cuando dice a los tesalonicenses, cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Casi quiero pensar que Pablo fue inspirado por esta frase de Agar, el viviente
que me ve. Ese es un Dios, ese es el Dios en que nosotros creemos, Moisés. ¿Sí? Ese Dios nos oye. Pero papá, si nos ve y nos oye, mire cómo estamos. ¿Sí? ¿Por qué entonces estamos aquí como estamos en esclavitud en Egipto? ¿Todavía nos ve? ¿Todavía nos oye? Sí, Moisés. Todavía nos ve y todavía nos oye. Tuvo que entender Moisés. No hay una contradicción. Y para nosotros, escuchando todos sus testimonios, hermanos, que Dios nos ve y Dios nos oye, no significa que no pasamos por esos tiempos muy difíciles, ¿no? Entonces Moisés, con este paquete, empieza a crecer y él cree que ese Dios nos ve y él cree que nos oye y aún cree que Dios quiere usar su vida para responder, ¿no?, al pueblo. Y cuando todo va mal, entonces él tiene que huir y se ve que él pierde. Como está escrito en la historia, yo pienso que se ve claramente que él perdió completamente su fe, ¿no? Porque se ve el ánimo que tuvo cuando tenía 40 años para ser usado por Dios de librar al pueblo. Este ánimo no quedó nada. Cuando Dios dice, te envío para que tú... No, se ve que no quedó nada de esta esperanza. ¿Por qué? Y yo creo que es por esto. Porque si Dios nos ve, entonces, ¿por qué estamos como estamos? Si Dios nos oye, ¿por qué entonces no hay respuesta a nuestro clamor? Entonces, yo pienso que fue así en Moisés, por como Dios le habla. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y bien he visto, y bien he oído. ¿No? Yo creo que aquí Dios está corrigiendo o contrastando toda la duda y la pérdida de la fe que Moisés tuvo. Y vemos cómo se coincide, porque un poquito antes dice en Éxodo capítulo 2, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Sí, aquí está esta palabra que mencionó la hermana Norma ahorita. Ellos también gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Y más adelante, en versículo 3:7 dice, he oído su clamor. Hermanos, aquí está el punto. Para que Dios oiga el clamor, se tiene que clamar. ¿Sí? Mientras que nosotros no clamamos, Dios no puede, aunque Dios puede todo, pero Dios aún, yo me atrevo a decir, Dios no puede escuchar un clamor si nosotros no clamamos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo se conectan, ¿no? La cronología tan perfecta de lo que está pasando en Egipto, los israelitas, y lo que está pasando en el desierto, cuando Dios dice, yo escucharé su clamor. Yo a veces pienso que Dios esperó 40 años. Uno dice, ¿por qué Moisés tuvo que esperar 40 años? Yo a veces pienso, porque Dios, ¿no?, quiso decir a Moisés, yo escucharé su clamor, pero que todavía no clama, ¿verdad? Y yo creo que llegamos entonces a la segunda. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, si Dios nos oye y si Dios nos ve, ¿cuál es el punto de estar en esta aflicción? Aún hoy día, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Israel. Hermanos, no para nada entrar ni nada de política, que para mí completamente fuera. Pero yo creo, hermanos, que Dios está llevando a Israel una vez más a un clamor y que su problema principal es su confianza en los caballos de Egipto, diría Dios, ¿verdad? En sus armas, en su grande poder militar, hasta que clamen al Señor, ¿no? Yo creo que yo pienso que Dios le está dando indirectos. 2 veces, hermanos, 2 veces empezó una guerra en el Yom Kippur. ¿Cómo que es el día que Dios dice que se aflijan sus almas por sus pecados? Y como que no les, ¿no? Algunos yo creo que sí, pero la realidad, hermanos, que ahí, yo creo que es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Pero ahora, hablando de nosotros, ¿cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito de la aflicción? ¿Por qué Dios
¿por qué hay aflicción si tenemos un Dios que oye y que Dios es que ve? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es lo que estamos diciendo, un clamor, ¿no? Cuando nosotros clamamos a Dios, ¿no? El testimonio de la mamá, o no, su sobrino, ¿verdad? De tía, ¿no? Del muchacho. Entonces, vemos que es real, ¿no? El testimonio de ustedes y aún lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Que el pueblo que Dios nos quiere llevar a este punto y que vemos que realmente lo que Dios tiene en su mente para nosotros de este lado, a lo mejor parece que Dios no oye, que Dios no nos ve, pero más bien, ¿no? Él trae, casi quiero decir, por lo menos permite intencionalmente esas situaciones en nuestras vidas. Lo vemos, ¿no? Lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de Isaac, lo vemos en la vida de Jacob y vemos cómo Dios responde, ¿no? a las personas que clamaron a Él, ¿no? Entonces, pero no solamente, yo creo que no solamente el clamor, yo creo que también Dios a veces nos lleva a actuar, ¿no? Responder. El mismo caso de Moisés, cuando como sus papás, ¿no? En medio de una aflicción tan grande de tener que matar a su propio hijo, y si no la matan, entonces vienen por él, tan pronto que los soldados de Egipto se dan cuenta, y ellos por la fe, ¿no? Por su fe, ¿qué hicieron? No solamente clamaron por la vida de su niño Moisés, también hicieron un wari, diríamos en la sierra, una canastita, ¿no? Y por la fe, no le hicieron falta, no es falta de fe, le decía, tú tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Dios, nada va a pasar, no, fue por la fe que actuaron, ¿no? Entonces, la fe y la obra, o sea, en respuesta a la fe, cuando nosotros mismos somos intencionales para buscar soluciones, esa no es falta de fe. Más bien, nosotros por la fe buscamos cómo responder. Y otra cosa que quiero decir, que Santiago nos dice, ten por sumo gozo cuando estás en pruebas. Sumo gozo, ¿sí? Yo creo que hemos platicado antes con ustedes sobre que a veces yo he sentido que Santiago exagera, ¿no? Que hubiera dicho, no se esté tan afligido, ¿no? No estés tan demasiado triste cuando estás en pruebas, ¿no? O no pierdas tu ánimo cuando estás en pruebas. Pero Santiago dice, ten por sumo gozo cuando estás en pruebas. Y a veces piensas, no es real, no es realista. Pero no la ha quitado, o sea, sigue, ahí todavía lo dice. Entonces, yo creo que sí es cierto. Pero yo creo también que Santiago explica por qué. Gracias, hermano. Porque más adelante, en el mismo capítulo, dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. En la Reina Valera usa diferentes palabras. Uno dice tentación, otro dice prueba, pero realmente en el griego es la misma palabra. Entonces se entiende que vuelve al mismo tema. Ahí nos empieza a explicar por qué tener por sumo gozo cuando estamos en pruebas. Dice, porque somos bienaventurados cuando soportamos las pruebas. Entonces, alcanzar bienaventuranza para soportar pruebas, solamente la podemos alcanzar bienaventuranza cuando realmente estamos en pruebas. Si no estamos en pruebas, no podemos soportarlo tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una prueba, ¿qué es realmente? Una prueba, entonces, es una oportunidad. Cada prueba es una oportunidad. ¿Para qué? Voy a leer entonces Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Bueno, ¿cuál será la corona de vida? No puedo yo decir exactamente lo que entiendo que es. Yo siento que tiene más profundidad que no estoy captando,
siento que no es precisamente o netamente o exactamente la vida eterna, aunque seguramente tiene relación con esto, con la vida eterna, pero más bien la vida eterna, como Jesús también lo aplica. La vida eterna es que te conozcan a ti, que conozcan a Cristo que tú enviaste. O sea, una vida eterna que ya vivimos aquí, una vida, la vida, lo que es vida, ¿no? También Pablo habla que nosotros podemos tener vida, pero estar muertos como quiera. Entonces, tener la vida que es realmente la vida que Dios nos quiere dar, la vida en abundancia que Cristo nos quiere dar. La corona de vida dice que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, yo creo que esta frase nos da suficiente información de lo que significa la corona de vida. Es la corona de vida para los que le aman. Entonces, ¿qué significa? Que la prueba es una oportunidad para mostrar que amamos a Dios. ¿Sí? Como Adán, la prueba no es algo negativo, que no es algo que nos tiene que traer, relacionarlo con algo negativo. Lo vemos porque la primera prueba que aparece en la Biblia está dentro del huerto de Edén. La prueba es una parte integral del paraíso. Y en el paraíso todavía no había nada malo. Cuando Dios pone el árbol de la ciencia bien y mal en el medio del huerto y dice a Adán, no vas a comer de esto. Después de esto, dice que Dios vio que todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. La historia del árbol de la ciencia bien y mal sale después. Yo sé cómo está escrito, ¿verdad? Cuando Dios dice todo lo que él había hecho era bueno en gran manera y después tenemos la historia del árbol. Pero Génesis 2, la creación del hombre, Edén, la creación de mujer, todo fue en el sexto día. Es como una repetición que vemos que la Biblia da una explicación un poquito con más detalle acerca de lo que ya había contado antes, ¿no? En el día sexto es cuando Dios pone a Adán y a Eva y el árbol. Y después entonces, si vemos los eventos cronológicamente, después Dios dice que todo era bueno en gran manera. Esto significa que una prueba también es buena en gran manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el árbol de las ciencias bien y mal fue la prueba que Adán y Eva tuvieron una oportunidad de mostrar que realmente amaban a Dios. ¿Sí? Cuando ellos son confrontados con este árbol y cuando el enemigo les dice, ¿sabes qué? Si tú comes de este árbol, nada te va a pasar, ¿no? Te va a gustar, ¿no? Pero sabían, aún siendo engañados, por lo menos ella engañada, pensando que no iba a morir, creyendo que iba a ser igual a Dios. Con todo esto, ella todavía sabía que Dios había dicho que no comiera. ¿Sí? Entonces, ahí tuve ella una tremenda oportunidad de decir, aún si me antoja, si me trae beneficios, si me trae gozo, me trae muchas cosas que me gustan. ¿Sí? El hecho que Dios dijo que Él no quiere que comamos, para mí es suficiente para no comer. Fue una tremenda oportunidad que no aprovechó. ¿Sí? Entonces, estas historias están escritas, dice Pablo, para nosotros. Para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron los antiguos, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros ver que cuando estamos en pruebas, ¿sí? Y no significa que va a ser fácil, no va a ser así que sintamos así el gozo de que está hablando, Santiago. Santiago nos dice, siéntate gozoso, ¿no? Dice, ten por gozo, es decir, entiende que es motivo de gozo. No vas a sentir el gozo, ¿no? Es más o menos el gozo que siente o
o entiende, ¿no? Un hijo cuando recibe la disciplina de su papá, ¿no? No siente en este momento el gozo, sabemos que no. Pero sí entiende, puede entender que es motivo de gozo porque sabe que sus papás le están protegiendo de un camino equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que de una forma similar podemos entender las pruebas. Entonces, yo creo que con y también relacionándonos con la corona, ¿no? Yo sé que hay diferentes coronas, entonces no se puede comparar, bueno, comparar sí, pero no identificar todas las coronas. Pero si pensamos por un momento la corona de un rey, no es la misma corona yo creo que no es la misma de que está hablando, pero en parte se puede comparar. El peso. Yo escuché, hace poquito hablé con un amigo de nosotros que es de Inglaterra y nos habló acerca de lo que él se recuerda de la reina de Inglaterra y estuvimos nosotros una noche platicando sobre la coronación que era el príncipe, ahora el rey Carlos de Inglaterra. Son cosas muy importantes para nosotros entender. Pero él me dijo que una vez había escuchado una entrevista de la reina, ¿no? Y que hablaron de su corona. Y la reina, ¿sabe cómo contestó al que le entrevista? ¿Quieres sentir cuánto pesa la corona? La corona es un peso. Para un rey, cuando un rey tiene una corona, no es, que se cree mucho, ¿no? Como pavo real, como, miren mi corona. No, la corona no refleja la gloria del rey. La corona refleja la gloria de Dios que está sobre él, el rey opera bajo la autoridad de Dios y por eso pesa mucho la corona. ¿Sí? Si es puro oro, diamantes, ese no significa el carácter del rey, ese significa el carácter de Dios que está sobre él, ¿no? Similar como el cabello de la mujer que es honroso porque representa la autoridad de su esposo. Así la corona representa al rey, representa la autoridad de Dios que pesa sobre el rey. El rey David se puso una corona que pesa un talento. ¿Quién quiere caminar todo el día con un talento sobre la cabeza? ¿No? Porque un rey no lleva la corona porque le gusta o porque se cree en gran cosa. Bueno, un buen rey, yo no digo que todos... A lo mejor el mismo rey esta vez ni lo entiende, pero si lo vemos bíblicamente, vemos que la corona de un rey es una responsabilidad que Dios le da, ¿no? Y que representa la gloria de Dios. Pero el punto ahorita es un poquito extra, pero el punto aquí es el peso. El peso de esta gloria, porque de ahí vamos a 2 Corintios. En 2 Corintios habla también de las pruebas por las cuales pasaron Pablo y su equipo, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de esto, que él fue probado, ¿no? Para ser realmente el apóstol que Dios quería que él fuera, para que él pudiera operar en el ser, él mismo dice, ¿no? Dice a sus iglesias, sean ¿cómo dice? Imitadores. Sean imitadores de mí. ¿No? ¿Quiénes han pensado a veces, Pablo, te crees mucho? ¿Qué le parece? Muy secretamente. Pero no se cree mucho, ¿no? Porque Pablo sabe, cuando él dice, imítanme a mí, ¿sí? Él está diciendo, el Espíritu Santo me ha transformado. Porque en otras partes él dice, él se considera a él mismo, el apóstol más chiquito, pecador. O sea, si leemos Romanos 7, se ve que él no atribuye ningún crédito a sí mismo por ser ahora una persona que está puesto delante de la iglesia a quien los demás tienen que imitar, ¿no? Entonces, no hay nada de orgullo en Pablo cuando él dice esto, ¿no? Está diciendo, vean la corona, ¿no? La corona, la corona de vida en este caso. Entonces, que la gente puede ver que es la transformación que Cristo, que el Espíritu Santo ha causado en su vida,
¿no? Entonces, que Él entiende que Él tiene que pasar por estas pruebas para realmente ser la persona que Él ahora es. Entonces, dice, vamos a empezar a leer en 2 Corintios 4, dice, porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? Más claro no puede ser que Él dice, ese es para ustedes. Nosotros sufrimos para ustedes, ¿no? Pero el fin de cabo no es para que sobreabunde la gloria de Pablo, ¿no? Es para que sobreabunde la gloria de Dios. Por tanto, dice, por tanto, eso es muy importante. Cuando dice, por tanto, Él entiende los propósitos. ¿Por qué está pasando por todos estos padecimientos? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno, ¿qué, hermanos? Peso. Aquí está. Yo creo que está pensando en esta corona de gloria que pesa, ¿no? Y vemos el contraste en leve y, ¿qué dice? Momentánea. Leve, momentánea. La tribulación, la prueba, ¿verdad? La tribulación que está pasando es para Pablo dentro del contexto de entender realmente dos cosas. En primer lugar, el propósito. Después vamos a ver la segunda cosa que tienen que entender. La primera cosa que entiende que es el propósito, porque pasa por esa tribulación, ese es padecimiento. El entender el propósito causa que él lo considera como leve y momentáneo. ¿Sí? Y lo pone en contraste, el propósito es producir en él un eterno peso. Si va el contraste, el eterno contrasta momentáneo, el peso contrasta leve, ¿no? Entonces, si él puede ver el resultado o el fruto de este padecimiento y verlo como muy pesado, eterno, y en comparación con esto, ve el precio que tiene que pagar, para decirlo así, para alcanzar esta gloria para Dios en su vida, en comparación lo ve como leve y momentáneo. ¿No? Entonces, yo creo que si no tuviéramos más que este versículo, o dos versículos, ¿cuántos son? Estos dos versículos ya nos tiene que, ¿no?, producir en nosotros una actitud totalmente diferente hacia las pruebas y padecimientos que pasamos. No, yo sé que no estoy con la idea de decir algo nuevo, porque a raíz de los testimonios que estoy escuchando esta mañana, yo sé que es algo, ¿no?, que aquí como iglesia ya lo están viviendo. Entonces, no creo que piense que sea algo nuevo, nomás, pero espero que sí sea de ánimo, ¿no? Para decir, hermanos, qué bonito ver, ¿no?, como Moisés, cuando escucha de su papá acerca del Dios que oye y que ve, y ahora en mi vida actual, que Dios dice, yo soy el que soy, o sea, el mismo que oye a Abraham, que oye a Isaac, a Rebeca, que oye a Jacob, a Lea, que ve a Agar, que ve otra que se me ocurre, Jacob, cuando el ángel, se acuerda que el ángel dice, ya sal aquí, de regreso de Labán a tu tierra, porque se acuerda que dice Dios, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, ¿no? Entonces, todo lo que Moisés aprende de su papá, el Dios de tu padre, recuerda lo que te enseñó, cómo es este Dios, un Dios vivo, verdadero, que ve y oye y escucha.
Es el mismo Dios. Yo soy el que soy el mismo hoy aquí en Sinaí y el mismo en Acapulco, el mismo ahora en Israel, hermanos. Nosotros orando a Israel, Señor, si necesita todavía apretar más las tuercas, pero que ellos lleguen a afligir sus almas, ¿no? En el Yom Kippur, ¿no? Y para que lleguen a conocer al que traspasaron, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza y nuestra oración, como Pablo nos enseña a orar por su pueblo de Israel. Y yo creo que también lo que estamos viendo hoy en las noticias, lo que Dios está haciendo con su pueblo allá, porque Dios no ha olvidado de su pueblo al que antes amó. Entonces, entonces el segundo, ¿verdad? El que viene visto, escuchado y después he conocido. Pero ahí todavía no termina. Dice, y he descendido. ¿Para qué? Para llevarles a una tierra ancha, una tierra ancha y buena. Hermanos, con todo esto, aún conociendo, entendiendo hasta dónde podemos llegar, los propósitos de la aflicción y llegar como Pablo, amar la aflicción, viendo el fruto de un eterno peso de gloria en comparación, o sea, Pablo casi parece, no parece como es de comercio, ¿no? Pero sí, si Pablo siente que estoy pagando, ¿no? Una leve tribulación momentánea para recibir un eterno peso de gloria. Entonces, Pablo dice, pues ese es bueno, ¿no? Yo creo por eso también en un acto, en una ocasión, un instante de su aflicción, cuando le azotaron ahí en Filipos, ¿no? En la noche se pone a cantar, ¿sí? Yo creo que ya tenía él esta perspectiva, ¿no? Yo creo que no nomás canta para aguantar, él canta porque sabe que es algo, el sumo gozo, ¿no? El sumo gozo de que habla Santiago. Pero aún con todo esto, hermanos, no puede explicar enteramente por qué Dios lo hace y en qué realmente se basa este gozo, ¿no? Tenemos que seguir, no mirando, sigue, versículo 18, 1 Corintios 4, todavía estamos, no mirando, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son, dije bien, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y yo creo que ese es el punto que se ilustra cuando Dios dice a Moisés, yo he descendido para llevarlos a una tierra ancha y buena. ¿Sí? Aún si Israel tuvo que aprender que el Dios verdadero lo está viendo y oyendo mientras que están en Egipto, no significa que su destino es Egipto. Con todo esto, Dios los va a sacar de Egipto porque tiene un propósito más allá, ¿no? Y yo creo que para nosotros es igual. Si nosotros, aún si llegáramos a entender y gozarnos en las tribulaciones y en las pruebas, aún así, yo creo que no podemos entenderlo si no tenemos la perspectiva de la eternidad, ¿no? Que con todo esto, la vida que lleva pruebas aquí, no es nuestro destino, es solamente nuestro peregrinaje, ¿no? Nosotros estamos, Dios tiene algo en el futuro preparado por nosotros. Con ese Pablo va a seguir. ¿Por qué? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también, ¿qué hacemos? Gemimos. Parece que es la palabra de este día, ¿verdad? La palabra que hermana Norma
empezó, la creación está gimiendo, incluyendo nosotros mismos. Los israelitas, que dicen que estaban gimiendo en Egipto, ¿no? Ahora, ¿qué dice Pablo? Nosotros también. Estamos gimiendo. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mira, eso es algo muy típico de Pablo. En muchas ocasiones lo vemos, que él agarra una figura, una analogía, ¿no? Y a la mitad de su discurso cambia de analogía. ¿Se dan cuenta? También en 1 Corintios, por ejemplo, ¿no? Él habla de que nosotros somos, que él y los demás apóstoles, uno es que siembra y otro es que riega y nosotros somos la labranza, y después dice, edificio de Dios y yo soy, ¿no? Arquitecto, ¿no? Entonces vemos que él de repente de agricultura cambia la siembra y el riego, cambia de figura, de repente en la mitad de la frase cambia a construir un edificio. Aquí él hace exactamente lo mismo. Yo creo que por este detalle se puede ver que son auténticas estas cartas, que son de Pablo, porque no cualquiera tiene este estilo. Pero él lo tiene. Dice, estamos viviendo en una tienda, pero Dios tiene un edificio construido. No sé si Pablo está pensando en la transición del tabernáculo al templo de Salomón, ¿no? Pero la idea, obviamente, tomando de antes, él está cambiando la idea. La tienda es algo temporal, la tienda es algo corruptible, para decirlo así, y el edificio es permanente, ¿no? Entonces, hablando de la aflicción momentánea y el peso de gloria eterno, ¿no? Entonces, él sigue con esta idea, ¿no? Uno le llama una tienda que no dura mucho, y después un edificio. Pero gemimos, dice, gemimos mientras que estamos en esta tienda. Es interesante ver que el gemir no contrasta tenerlo por sumo gozo, ¿sí? Viendo, ¿no? Y comparando los paralelos entre estas diferentes enseñanzas y pasajes, vemos, hermanos, que no contradicen. Nosotros podemos tener por sumo gozo el trato de Dios en nuestra vida y estar gimiendo, ¿no? Y Pablo lo entiende, Pablo también, aunque estoy pasando por aflicción, sí gimo, pero aún así yo sé, ¿no? Que está ayudándome para alcanzar estos propósitos. Y después cambia entonces a ser revestido, ¿no? Entonces dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Bueno, dice, no quisiéramos ser desnudados, pero sí queremos ser revestidos. Bueno, yo he estado batallando honestamente con este versículo. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué significa ser desnudados? ¿Y por qué no queremos ser desnudados, pero sí revestidos? Voy a decir lo que yo pienso, yo no estoy completamente seguro de lo que es, y mucho menos pensando que es ya en toda su totalidad, toda la profundidad que Pablo quiere decir. Pero se me hace que quiere decir, mira, ahorita estamos vestidos de una tienda terrenal y esperamos ser revestidos de lo que es eterno, lo que no es mortal. El edificio, ¿no? Permanente, eterno. Pero ¿por qué no queremos ser desnudados? En el mes pasado, cuando estuvimos con mi hermana, que yo he platicado unas veces sobre ella, y algunos de ustedes la conocen, ¿no? Que está realmente
en un proceso, se nota, ¿no?, muy claramente que es plan de Dios que llevarla pronto a la eternidad. Pero una cosa que dijo, ella, ha habido personas que dicen, no, hay que orar por sanidad, y ella dice, está bien, yo creo que el propósito de Dios es que yo ya no voy a México. Ella siempre ha venido 17 veces a México, nos ha apoyado mucho, y todavía hace un año pensaba tal vez este año visitarnos otra vez, y a su doctor dijo todavía, puedo ir a México, y el doctor dice, sí, si te sientes bien, ve a México, y todo eso, ¿no? Y ahora ella dice, está bien, porque yo quiero, aunque ella no usa esas palabras aquí, citando de Pablo, pero yo le voy a decir, parafrasear lo que ella me dice, yo quiero ser revestida, yo anhelo ya estar ya con el Señor. Pero dijo algo muy interesante, dijo, no es que esté cansada de la vida, no estoy cansada de la vida, me gustaría todavía aquí vivir en este mundo. Yo disfruto la vida en el mundo, mis muchos sobrinos, yo no tengo hijos, pero es una mamá para todos sus sobrinos. Me gusta, siempre me pregunta, ahorita ya ella habla muy despacio cuando habla con nosotros, muy despacio, pero sabe exactamente, ya regresaron de Chiapas, sabe todo lo que estamos haciendo y también de nuestros hijos. No estoy cansada de la vida. Me gusta, a un lado me gustaría todavía ir a México, me dijo todavía esa semana, pero sí quisiera estar allá. Y yo creo que es lo que Pablo dice, no es que queremos desvestirnos, no es que estoy cansado de aquí, pero sí quisiera estar allá. Y que no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces pues acepto ser desvestido. No, pero no es que busco, no estoy cansado de vivir aquí. Y yo creo que eso es importante para nosotros, una actitud cuando hablamos de la eternidad. No es, yo creo, correcto tener una actitud de decir, ya me cansé de este mundo, ya puro caído, puro pecado, ya, Señor, ya quiero ir mejor hoy que mañana. Yo creo que no es lo que Pablo tiene, ¿sí? Pablo tiene ganas de vivir aquí en la tierra. Él sabe que es bueno para sus iglesias, todavía tiene un corazón para servir a Dios, pero no es que, si me doy a entender, hermano, no es que querer estar allá no significa que ya no queremos estar aquí. No es el motivo, el querer ser desvestido, desnudado, no es. Pero yo sé que, entiendo, creo, ¿no? En la grandeza de lo que Dios tiene para nosotros es algo tan grande, ¿no?, que se me hace realmente, casi quiero decir, poca cosa, ¿no?, la tribulación que pasamos aquí. Y yo creo que es muy importante mantener, aún dice Pablo, ¿no?, que en Tesalonicenses, que tenemos que estar animándonos con estas palabras. Y lo dice en este contexto, ¿no? Dice que nosotros tenemos que, ¿dónde lo dice? Por tanto, dice luego, hablando Pablo en 1 Tesalonicenses de la medida del Señor, y luego nosotros que vivimos, nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Y eso queremos hacer también en este día, hermanos. Alentarnos en este día con estas palabras de que con todo que entendemos el valor y la importancia aún de las cosas difíciles que pasamos aquí. Pero solamente, hermanos, el gozo depende de tenerlo en su contexto correcto de que estamos viviendo aquí solamente las cosas primeras, ¿no? Este texto siempre me gusta mucho en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se me hace tan poderosa, hermanos. Estamos viviendo aquí las primeras cosas, ¿no? Hace unas semanas estuvimos en Estados Unidos
y un pastor predicó también sobre la vida eterna, y él sacó de ilustración una soga, no sé qué tan larga, a lo mejor, no sé, 20 metros, toda una soga muy larga, y le puso un pedacito de tape, de cinta, nomás la primera parte, unos tal vez 2 pulgadas, 5 centímetros así, o 10 centímetros así, una cinta blanca, y toda la soga así. Mire, esas son las primeras cosas, no uso las mismas palabras, pero la misma idea. Esas son las primeras cosas que estamos viviendo, ¿no? La tribulación momentánea, ¿no? Esas son estas. Y esa soga, date cuenta, ¿no? Es lo que viene después, ¿no? La eternidad. Entonces, eso pone en perspectiva. Realmente la soga todavía es mucho más larga, ¿no? Ni siquiera 20 metros sería suficiente. Pero sí ilustra lo que queremos decir. Hace poquito vi una discusión y no la leí, nomás vi la pregunta, pero no me di tiempo para abrir el video y ver ¿cómo se llama? El diálogo. Pero alguien hizo una pregunta desafiando a un cristiano. Eso lo vi en el título. Lo desafió y dice, ¿cómo es que Dios mandó matar a todos? Y ya no pude ver lo que más decía, ya no decía más, pero yo sé de qué se trata, ¿no? Todos los amalecitas o todos los cananeos, o usted sabe, siempre es una pregunta. Hermano, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en que dice que mata a hombres, mujeres, niños, vacas, burros, mátalos todos? ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar que esas son las palabras? Felipe dice, muéstranos a este Dios, muéstranos a este Padre que habla así. ¿Y qué dice Jesús? Pues ven a mí. ¿Así? ¿A poco tú? Sí, yo dije esto. Entonces cambia completamente de perspectiva, ¿no? ¿Con qué cara, con qué rostro, con qué voz Dios dice estas cosas? Lo dice con un dolor profundo de tener que traer esas nalgadas a sus hijos, ¿no? Pero solamente, hermanos, solamente podemos ver el amor de Dios en estos juicios cuando nosotros vemos las cosas de este ángulo como Pablo lo ve. Que estamos nosotros aquí viviendo las primeras cosas, estamos nomás en una tienda, la eternidad, ¿no? Por todos los juicios que Dios trae a este mundo, no hay más muertos. Todo hombre, toda mujer muere una sola vez, ¿no? Entonces no trae más muertos. Los juicios causan que mueren a lo mejor todo al mismo tiempo, o se mueren más antes que si no fueran, pero no mueren más por los juicios. Todos se van a morir como quiera, todos nos morimos. Pero eso no significa que no son graves las aflicciones, o no para disminuir así la importancia, pero sí para ver las cosas en su perspectiva, ¿no? Es que si nosotros, el día que llego al cielo, yo quiero buscar a unos de los niños que vivían en Sodoma, ¿no? Que fueron ahí, se quemaron ahí en el azufre, que tenían 2, 3 años. Y le voy a decir, pensando, voy a decir, pobre hijo, ¿cómo Dios te mató cuando tenías 3 años? ¿No quisieras tener oportunidad de volver? Otra oportunidad de vivir en Sodoma. ¿Qué me va a decir? ¿Cree que va a querer ir? Todavía no sé porque no he platicado, ¿verdad? Pero yo pienso que va a decir, no, está bien. Si vemos las cosas de perspectiva de la eternidad, aún todas esas plagas, todos esos juicios, tienen una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Si nosotros tenemos que alentarnos, dice, con estas palabras, sí vivimos aflicciones, sí vivimos juicios, pero aquí vivimos solo las cosas primeras, ¿no? Entonces, con esto, hermanos, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en aflicciones, yo espero que nos alienta, ¿no? Este pensamiento que, número uno, en cuanto a la vida aquí en la tierra, Dios quiere producir en nosotros un peso eterno de gloria, ¿no? Y el número 2 es, sí, Pablo dice, sí gemimos. Ten por sumo gozo, pero sí gemimos. Pablo dice, yo reconozco que gemimos, pero no vamos a gemir una eternidad. Estamos esperando ser revestidos
¿no? Y para una eternidad donde ya disfrutamos la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios para toda la eternidad.